recuerdo una entrevista a Dussel, donde Dussel compara el movimiento de mayo del 68 en Europa y en Berkeley, en Estados Unidos, con lo que ocurrió en Latinoamérica. Y al comparar las diferencias entre la lucha social de mayo del 68 en Europa y en Estados Unidos, con, por ejemplo, el Cordobazo en Argentina, no solo resalta una posición más radical y más comprometida en el caso del movimiento social latinoamericano periférico, sino que también resalta una enorme participación de la clase obrera. Por ejemplo, en el Cordobazo no fue únicamente el movimiento estudiantil, a diferencia de lo que ocurrió en Berkeley, en Europa, sino que ese movimiento estudiantil contó con el apoyo de un sindicato obrero sumamente comprometido y con una conciencia de clase muy desarrollada. Y yo pensaría que la lección histórica es que en el capitalismo los movimientos sociales que tienen una aspiración a una transformación social profunda y trascendente tienen que contar con una participación activa de la clase obrera. La economía periférica, según la teoría de la dependencia y según las dinámicas del intercambio desigual en el mercado mundial, es por excelencia una economía empobrecida por la competencia con capitales cuya composición orgánica es mayor desarrollo tecnológico y sacan lo que se conoce como plusvalía extraordinaria. Y por eso las economías de las burguesías periféricas están en constante amenaza de crisis porque sufren una transferencia estructural de plusvalía extraordinaria a los capitales tecnológicamente más desarrollados y por eso deben recurrir, según Rui Marini, a la superexplotación del trabajo y deben recurrir a otras formas de explotación para, como por ejemplo la plusvalía relativa, para tratar de compensar la pérdida por la transferencia estructural de plusvalía extraordinaria en el mercado mundial. Y eso hace que se encuentren en una situación de extrema fragilidad que implica desde el punto de vista de la relación entre teoría y praxis, es decir, la comprensión del capitalismo como la base que fundamente las estrategias de lucha, implica que el siguiente paso para el movimiento social en la coyuntura actual, pensaría yo, es que se involucre masivamente la clase obrera y que se encuentren quizá formas alternativas de protesta, porque yo pienso que la manifestación tiene una importancia simbólica, sin duda es algo muy importante de llevar a cabo, pero la lucha social no se puede quedar únicamente en tomarse las calles, sino que el siguiente paso, pensaría yo, es, y siempre debe ser esto, me parece que es lo más efectivo en la lucha contra el capitalismo, es atacar los centros de producción. El capital es valor en circulación y cuando se lleguen a paralizar los centros de producción, ese capital que es valor en circulación al paralizarse, dice David Harvey que es como la sangre que deja de fluir en el cuerpo y acontece un infarto. Pues de forma análoga en el capitalismo, cuando deja de fluir el capital como valor, ocurre una crisis. Y el Estado, como buen administrador de los negocios de la burguesía, como dicen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, se va a ver obligado a negociar con mayor seguridad cuando se trata de una crisis económica. Y si hay un ataque generalizado a los centros de producción, que quiere decir paralizar, rehusarse a trabajar, pues entonces va a sumarse una enorme presión. Si ya se dieron frente a las manifestaciones hasta cierto punto, deteniendo la reforma tributaria, habría razones para pensar que cederían mucho más, al menos negociarían con un tono distinto si se paralizaran los centros de producción. Entonces yo pienso que el movimiento social necesita del apoyo de la clase obrera, del campesinado, que paren la producción y paralizando el capital como valor en circulación se daría un golpe muy certero a esta economía que es de por sí tan frágil y tan propensa a las crisis por las dinámicas del intercambio desigual en el mercado mundial y por otras razones. Y lo segundo, pensaría yo, es que esperemos que con el tiempo esa conciencia social de indignación y de frustración enorme frente a la violencia desmesurada de un ejército y de una policía, de una institucionalidad ilegítima que lleva asesinando durante 93 años desde la masacre de las bananeras, 93 años de crímenes de lesa humanidad, asesinatos selectivos, miles de masacres, verdaderos genocidios que ha perpetuado la misma institucionalidad solamente con diferente nombre de partido y diferente sucesión de gobiernos que en realidad constituyen una misma dictadura que se ha perpetuado casi 100 años.
y esperemos que esa conciencia de esa violencia pase a una conciencia de la ilegitimidad de la institucionalidad como tal y sobre todo de la ilegitimidad del modo de producción capitalista, es decir, que las reivindicaciones del movimiento social no se queden en pedir la renuncia de Duque para reemplazar, como se podría decir metafóricamente, al rey y dejar el trono intacto. Se deja el trono intacto, se tumba al rey para que otro rey, otro monarca igual de despótico porque el sistema queda intacto, vaya a reemplazarlo. Y eso quiere decir que se pide la renuncia de Duque, se hacen transformaciones dentro de la lógica burguesa del Estado, pero el modo de producción se deja intacto. Y mientras el modo de producción capitalista siga intacto, mientras siga la plusvalía absoluta y relativa, las condiciones materiales de explotación van a seguir sustentando formas represivas de organización política. No puede haber una auténtica democracia si el modo de producción capitalista sigue intacto. Entonces esperemos que esa conciencia se traduzca en un rechazo generalizado al Estado burgués y a todas sus instituciones y a un reconocimiento de que el problema no es simplemente reemplazar a funcionarios específicos, sino de dar al traste con todo el sistema que está podrido, que es inservible y que está completamente deshumanizado y está aliado siempre de los intereses violentos de esta burguesía retardataria y sin ningún tipo de consideración moral. Entonces pensaría que todo eso se puede lograr cuando haya una conciencia de clase más desarrollada, con la participación activa de una clase obrera que no se quede en las reivindicaciones de un sindicalismo todavía muy asimilado a las dinámicas burguesas, sino un movimiento obrero más comprometido con una transformación radical. Como dice Marx, radical es ir a la raíz de las cosas, pues que esté comprometido en una transformación que vaya a la raíz misma de la sociedad contemporánea, que sería transformar el modo de producción. Me parece que eso es lo que se necesitaría como siguiente paso y desafortunadamente, aunque hubiese una participación del movimiento obrero, como dice Horkheimer, deberíamos ser pesimistas teóricos y optimistas prácticos, y en ese pesimismo teórico hay que ser muy conscientes de que si hay una participación masiva del movimiento obrero y la lucha social se fortalece y va a un plano mucho más comprometido y más unificado, más consciente, siempre está el problema, como lo mencionaban, del ejército y de la policía, porque en 1928 los obreros de la United Fruit Company hicieron exactamente eso, paralizaron un centro de producción. ¿Y qué hizo el gobierno conservador? Envió a los soldados a que los asesinaran indiscriminadamente, y eso que fue un paro, una huelga pacífica. Entonces siempre va a estar el problema dentro de ese pesimismo teórico de la burguesía que utiliza el ejército y la policía para mantener su control centralizado de los medios de producción. Por eso Lenin, por ejemplo, estaba tan convencido de la lucha armada, porque para Lenin era impensable que la burguesía cediera su poder pacíficamente. El problema es que ya no se puede combatir la fuerza material con fuerza material, como escribe Marx, porque la diferencia entre el ejército y las posibilidades de una lucha armada de parte del movimiento social, pues hacen absurdo pensar en una confrontación, sería una masacre unidireccional, no habría ni siquiera una guerra civil, sino un exterminio masivo de parte de un bando, que sería el ejército, que tiene un armamento y un entrenamiento, pues que yo pienso que permiten rechazar por completo la vía armada, no por la cuestión de la legitimidad, porque yo pensaría ahí como Sartre y Marcuse en la legitimidad de la contraviolencia. Ya los crímenes que se han cometido por la institucionalidad en este país han llegado a un límite tan grande que es moralmente legítimo recurrir a la fuerza en el contexto de la contraviolencia. El problema es que desde un sentido práctico y estratégico no hay forma de recurrir a la fuerza porque sería una lucha desproporcional. Entonces siempre queda desde luego el obstáculo de cómo enfrentarse a la violencia del ejército y de la policía. Pero hay que seguir siendo optimistas prácticos y de pronto encontrar nuevas formas de lucha contra el capitalismo que no involucren un enfrentamiento tan directo con las fuerzas del Estado que están hechas para matar indiscriminadamente y que tienen una fuerza material demasiado grande. Ya no va a ocurrir lo que ocurrió en Cuba con el ejército de Batista. Entonces hay que prescindir de esa lógica de confrontación directa y encontrar otras formas de fortalecer el movimiento. Por ejemplo, que las universidades se conviertan en espacio de diálogo con el movimiento campesino,
con el movimiento de la clase trabajadora y se construyan propuestas en vez de que la universidad quede vacía o se reduzca solo a manifestaciones en las calles. Creo que el siguiente paso es de esa construcción conjunta que busque alternativas, porque la confrontación directa va a llevar únicamente a que el ejército tenga más excusas para matar indiscriminadamente y eso no va a ser provechoso en absoluto para el movimiento social. Mirando otra cosa que está también interesante en esta dinámica es el cambio hacia la posición crítica en la academia, porque esto de los despidos de docentes por censura a estudiantes durante las clases, más el hecho de que esas clases están grabadas, ya nos dan otra dinámica. Y ahorita si se dan cuenta, los chicos del Colboy, eso está sonando ahorita por positiva, están colocando denuncia de, bueno, es que hay unas dinámicas en las que el colegio parece estar como ajeno a la realidad y pues son que dinámicas que nosotros conocemos dentro de las mismas instituciones, pero que las habíamos hecho como lo normal. Y parece que aquí en este punto entonces viene otro giro, que es un giro crítico hacia la propia academia, hacia las formas de pensamiento crítico, digámoslo, que se dan dentro de la misma aula o sus represiones. Que si el estudiante utiliza una foto particular de perfil, que si el docente puede hacer un comentario al respecto de esto, pero en qué condiciones lo hace. Y es que de por sí, por lo menos en la posición del docente, siempre va a tener un peso particular porque tenemos que ser responsables frente a lo que decimos a otros. Y también viene otra cosa y es como precisamente al masificarse con esta posibilidad de la grabación de la clase, de la grabación del movimiento, de los Facebook Live, también viene un comentario de quien está haciendo esa grabación. O sea, inmediatamente ya nos está dando una lectura de la realidad. Mire cómo atacaron a no sé quién, mire cómo están sustrayendo tal cosa, mire quiénes están haciendo los daños, pero nos dan un punto de tiempo en el que tenemos por fuera el resto del contexto. Un ejemplo de ello, no sé si habían visto un video de unos agentes del SMAT sacando a un muchacho en silla de ruedas hacia el lado donde están ellos, mientras que estaban gaseando a los chicos en protesta al otro lado. No sé si de pronto lo conozcan. Ya de una vez hay un comentario que dice, no, pues, ¿será que es muy agresivo? ¿Le tienen mucho miedo al muchacho? ¿Qué colmo ese revolucionario? Como si lo estuvieran atacando, pero ahí yo encuentro una cosa que me tiene en jaque, y es por un lado que ellos por protocolo, los del SMAT, tienen que sacar al muchacho, porque el muchacho no está en las mismas condiciones que los demás para andar corriendo en medio de la trifulca con los gases. O sea, ellos tienen el deber de hacerlo, pero por otro lado, este muchacho ha decidido autónomamente ir con sus amigos, ir con sus familiares o con quien hubiera estado ahí, porque iba con un grupo de muchachos, a la protesta. Pues yo me imagino que no va con la finalidad de decir, venga, que quiero la emoción de ser gaseado. Pues no, pero de todas formas es la autonomía de su cuerpo estando en ese lugar en particular y entre todos los chicos no sacan a todos los chicos, sino que lo toman a él y lo sacan. Ahí entonces hay como una cuestión en la que no encuentro qué es lo que encaja dentro de esto, pero sí veo que hay precisamente por esa posible difusión de comunicación, por estas nuevas tecnologías en cada momento, en cada punto de la vida, otras formas de construcción de realidad frente a las que sí debemos tener una mirada más consciente, que no nos estén pasando, que dejamos de ver los medios oficiales de comunicación que nos dicen qué es lo que debemos ver, a ver el comentario de alguien que ni siquiera dice en muchas ocasiones ni fecha, ni hora, ni lugar sobre una situación. Hay videos que están circulando de hace varios años, como si hubieran sido dados ayer, y todo esto descontextualiza mucho de las cosas. O sea, aquí la mirada crítica sobre esto viene a ser un llamado urgente y hay una nueva apertura sobre la mirada hacia las mismas dinámicas de la academia. Yo no sé si comenzamos ya con Iván. Sí, profe, pero quizá un breve comentario respecto al papel en la lucha social de la academia. Si pensamos de nuevo en mayo del 68, como ocurrió en Europa y en Estados Unidos, encontramos una academia muy politizada, con una conciencia de ciertas contradicciones del capitalismo algo significativa, pero el problema es que no tenían una conciencia proletaria ni una conciencia muy desarrollada frente a las dinámicas materiales concretas del capitalismo y de hecho tenían una caracterización del capitalismo tardío muy cuestionable, pero en Latinoamérica y en la periferia en general hubo una conciencia proletaria mayor en el cordobazo, insisto. En esa medida yo pienso que la academia nunca debe desarticularse de,
de los movimientos sociales y debe tener una participación más activa que no se limite únicamente a las movilizaciones como acto simbólico, a la toma de las calles solamente, sino que la universidad, por ejemplo, en los paros anteriores, antes de la pandemia, lo que ocurría era que los estudiantes se declaraban en paro, había cese de actividades y la universidad quedaba vacía. La mayoría de estudiantes se devolvían a sus ciudades, a sus pueblos, y la universidad realmente quedaba inservible. Lo único que se hacía, en mi opinión, eran demostraciones, algunas horas se marchaba y hasta ahí quedaba toda la praxis del movimiento estudiantil. Yo pienso que la universidad debe servir como punto de encuentro con el movimiento obrero, con el campesinado, con los indígenas, para construcción de una praxis fundamentada en la teoría que implique un análisis crítico del modo de producción capitalista y del Estado en relación al modo de producción, porque también hay un peligro de ciertos análisis teóricos que se concentran únicamente en el aspecto político, como si el problema fuese únicamente reformar ciertos aspectos de la legalidad burguesa. Piensan, por ejemplo, que con un cambio en la Constitución, que con un cambio en las instituciones jurídicas, que con un cambio de presidente ya van a menguarse las contradicciones, y eso no es lo que ocurre. La institucionalidad en general es el problema como tal, y esa institucionalidad se da sobre la base de una dinámica de explotación material que son realmente la raíz de todas las contradicciones que experimentamos a nivel político e ideológico, son un reflejo de esas contradicciones en las relaciones sociales de producción y en las formas de explotación del capitalismo. Por eso Isaac Rubin, un economista ruso, consideraba que el fetichismo de la mercancía es el concepto central del materialismo histórico a la hora de pensar el capitalismo, y ese fetichismo de la mercancía le da un lugar privilegiado a la teoría del valor. Y considerando eso, yo pienso que hay que partir del fetichismo de la mercancía para entender la relación entre ideología política y las contradicciones del modo de producción, como la burguesía, a través de su ideología de clase, no solo permea la esfera política, sino hasta la esfera del conocimiento, porque los modelos económicos actuales, lo que Claudio Katz en un artículo llama la ortodoxia y la heterodoxia de la economía, desarrollan modelos como, por ejemplo, el modelo del equilibrio pragmático, que hace abstracción del trabajo, hace abstracción del valor objetivo de la utilidad de una mercancía, y comienza a desarrollar modelos puramente matemáticos que hacen completa abstracción de las dinámicas de explotación real para describir modelos de equilibrio basado en simulaciones ideales matemáticas que solo le competen y están dentro del interés únicamente de la burguesía, porque encontramos modelos matemáticos en donde se cuestiona la teoría del valor. No es simplemente por una cuestión de ignorancia de estos economistas, sino que responden desde luego a los intereses de clase de la burguesía. Son economistas que no tienen como punto de partida la explotación del hombre y de las mayorías y todos los efectos negativos del capitalismo dentro del uso destructivo de la ciencia y la técnica, sino que son economistas al servicio del sistema burgués, cuyo conocimiento se vuelve un instrumento para encontrar formas de intercambio en el mercado que evite la crisis por la disminución de la tasa de ganancia, o que trate de evitar las crisis de superproducción, pero son economistas completamente al servicio de los intereses de la burguesía, y todo eso responde al fetichismo de la mercancía que oculta las relaciones sociales de producción reales del capitalismo. Entonces ahí vemos una relación entre las dinámicas de explotación del capitalismo en el plano material y las formas ideológicas en el plano político que tratan de ocultar esa explotación. Por eso insisto que es tan importante que, si en ciertos sectores de la academia se conoce la teoría del valor, se conoce el fetichismo de la mercancía, las dinámicas de explotación a través de la plusvalía, pues que esas reflexiones no se queden repitiéndose en un grupo de académicos marxistas o críticos, sino que pueda llevarse fuera de la academia para que se convierta en praxis. Esa teoría, una teoría sin acción es reprochable, pero también es reprochable una acción sin teoría. Hay que buscar una relación dialéctica entre teoría y praxis, y Marx lo entendía muy bien. Por eso en la 11ª tesis sobre Feuerbach dice que los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo, y una transformación sin teoría es impensable.
es una relación dialéctica, y como es una relación dialéctica, la academia tiene un papel muy importante precisamente para articular esa teoría con las dinámicas prácticas del movimiento social. El proletariado ofrece las armas materiales y la filosofía las armas espirituales de la revolución. Entonces pienso que ese papel de la academia es hoy urgente, de una academia crítica frente a ese conocimiento hegemónico que está al servicio de los intereses de la burguesía en la economía y también en otras áreas de las humanidades que pasan por alto las contradicciones y quieren proponer una idea del investigador social como un investigador que se mantiene al margen de las contradicciones reales y que busca una neutralidad bastante reprochable y francamente absurda. Entonces el investigador social se reduce a alguien que describe de manera abstracta y ya no tiene un juicio normativo ni un criterio de transformación. Eso me parece un reflejo también de la ideología burguesa en ciertas expresiones teóricas de las humanidades que debemos combatir desde la academia. Tenemos a Jesús con la manita arriba, te escuchamos. Sí, es solamente una consideración muy personal, ¿no? Casi un prejuicio, pero pues con ánimo de ser cualificado. Me parece muy importante lo que su merced profesora mencionaba con relación a la manera en que circula la información por las redes, en el sentido que, digamos, influyen en una parte de la vida que algunos han dado a denominar como lo vivo no orgánico. Y lo vivo no orgánico es como la configuración intelectual que se hace el sujeto sobre lo que percibe en tanto la información que le pues que está a su alcance. Es una idea que me parece importante porque de alguna manera eso permite o propicia condiciones también de explotación que van más allá pues de la agencia de lo corpóreo en la fábrica, en la producción pues material y que es demasiado importante. Y en ese sentido me parece que lo vivo no orgánico le da mucha relevancia al, al aspecto simbólico de las movilizaciones. Diría yo que una congregación por sí misma, masiva, es, puede tener mucha más influencia que, pues, que lógicamente que la subversión pues bélica. Y creo que eso es justamente porque permite cambiar conciencias. Esto lo menciono porque me parece también que en este contexto de, pues en el que nos encontramos, que se ha mencionado del neoliberalismo, pues los modos de producción también se han transformado. Y ya incluso hablamos pues de agencias empresariales del mismo individuo. Es decir, el mismo individuo bajo su configuración mental se explota a sí mismo. Entonces, de poco sirve, pues, de acuerdo con muchos planteamientos que se han presentado, modificar eh, relaciones de producción si no se cambian conciencias. Pero me parece que se puede correr un riesgo en concentrarse solamente en la producción pues mercantil y en la relación obrero-patronal, porque como está visto, esta manera de agenciar el Estado ni siquiera hace del Estado mismo el actor principal, sino lo hace un actor en red con una cantidad de actores que reproducen prácticas y prácticas bajo un proceso pues de subjetivación, de convenciones lingüísticas, pero también de, de prejuicios, de ideas, digamos, de alguna manera impuestas, sugeridas, inducidas, y pues no todas, digamos, las personas, ninguna persona pues tiene, pienso yo, por ello es una consideración personal, una plena capacidad para dimensionarse sobre su realidad, sino pues que lo hace bajo los, o a partir de los elementos simbólicos que tiene a su alcance y de las lecturas de los símbolos que logra pues decodificar. En ese sentido creo que pues me parece muy importante la consideración acerca del flujo de la información, de la manera como se presenta y cómo también esa información con sus cargas simbólicas puede llevar a transformaciones más contextuales
atendiendo a que no solamente es el Estado el agente principal de pues de gestión de lo social, ¿no? Sino pues hay demasiado, y sobre todo porque en los modos de gobierno del neoliberalismo, como es la gobernanza, pues el Estado simplemente no dirige completamente a la sociedad. Entonces, el Estado no es necesariamente el foco de transformación. Por supuesto que una transformación constitucional, legal, reglamentaria, un decreto, puede tener unos efectos transformadores, pero no son los únicos, así como una transformación en la producción, pues, o en las condiciones legales de, por ejemplo, salariales. Digamos, el foco me parece que lo amplía demasiado, digamos, esa lectura, pues, desde comprender pues que los procesos de explotación no solo se dirigen a agenciamientos corpóreos, como dicen algunos, eh, sino también a agenciamientos cognitivos, intelectuales, y que tienen que ser valorados en una propuesta emancipadora, pienso yo. Muchas gracias. Sí, interesantes cositas para ir pensando. Eso del oído no orgánico no lo había contemplado, pero sí es una buena manera. Voy a buscar sobre eso. Gracias por ese dato. Mi profesor Hernán, tenemos varias manitas levantadas y también el tiempo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, compañeros? Bueno, a mí particularmente me parece muy interesante. También tenía algo que decir en el sentido en que ha dicho Jesús, comentar a propósito de lo que ha dicho Nicolás. Eh, no sé si planteamos la discusión para darla en otro momento y seguir con el texto, o de una vez empezamos a abordar la discusión. Yo como lo veo, Iván dice que sigamos. Yo como lo veo, a mí me gustaría tener pues, una conversación con ustedes a propósito de, llamémoslo así, de reforma y revolución, ¿sí? De reforma y revolución. Estaba yo pensando cuando escuchaba a Nicolás y después cuando escuchaba a Jesús, que justamente esa era una discusión que se dio pues al final del siglo XIX y también en los principio del siglo XX, en los movimientos de obreros y los movimientos de izquierda, digamos, sí se le apostaba mientras las fuerzas de los movimientos sociales, digamos, se hacían cada vez más potentes a una reforma, ¿sí? Ir reformando y mientras se va alcanzando un nivel de conciencia, mientras se va acumulando fuerzas para después llegar a unas reivindicaciones y emancipaciones más amplias. O si, por el contrario, eh, entrar en un juego de reformas es olvidar un problema de fondo, es un problema de una transformación pues realmente revolucionaria y emancipadora, ¿no? Y esa fue una discusión que me parece que nosotros tendríamos que volver a plantear, creo yo, ya con el conocimiento y con la reflexión sobre el contexto que nosotros tenemos. Uno, de en qué se ha convertido la sociedad, el capitalismo como tal, ¿sí? De una caracterización de lo que es la sociedad de hoy, sí, con, por supuesto, una base económica, una forma de producción, pero también contra una reproducción simbólica, sí, que se ha hecho con toda unas formas culturales, con nuevas formas incluso de situarse frente al modelo económico. Eh,
digamos que hay una caracterización misma del trabajador, porque el trabajador de la fábrica, como la pensó Marx, de todas maneras, sí ha habido unos cambios que hay que mirar y mirar en qué sentido también modifican ese capitalismo y esa sociedad que está viendo Marx. Yo, para volver a la reflexión un poco sobre lo que ocurre en nuestro país, pienso que el movimiento que se tiene es un movimiento que va por algunas reformas. Y pienso yo que en el nivel de conciencia que se tiene en este momento, yo creo que alcanzar unas reformas, alcanzar unos logros como por ejemplo detener la reforma tributaria, ya es una conquista que no hay que menospreciar, ¿sí? Eh, un nivel de conciencia que llegue, un movimiento que llegue justamente a desnudar, ¿sí? Los intereses de clase, o que llegue a desnudar, por ejemplo, toda la brutalidad del ejército, de la policía, de mostrar cómo está al servicio de unas élites. Eso a mí me parece que es realmente importante, pero no creo que a la vuelta de la esquina podamos pensar que ese movimiento va a ser un cambio, una transformación revolucionaria orientada, por ejemplo, a la transformación del modo de producción. No creo que le apunte allá ni de que tenga todavía ese nivel. Entonces, que alcancen ciertas reformas, pues me parece que son conquistas no despreciables. Por algún tiempo en la discusión del marxismo en Colombia, parece que algunos le apostaron a que entre más mal que es mejor, porque entre más mal se pensaba cuando se revolucionen las cosas, pues se hace al traste con todo y entramos es por una revolución. Yo creo que eso no, me parece que es una lectura equivocada. Yo creo que se pueden ir alcanzando reformas. El problema del reformismo, ya llamado así, es que en esas conquistas se pierda de vista, sí, que realmente pues se pierda de vista un objetivo mayor. Pero las conquistas y las reformas pues traen mejoramientos de la vida de las personas que ya en sí mismas son importantes, ¿sí? Pero entonces es una dinámica, creo yo, que en algún momento tenemos que nosotros volver a pensar, revisar quizá esos textos cuando entremos sobre el marxismo, esos textos de Rosa Luxemburgo sobre reforma y revolución, mirar un poco también esa respuesta de Bernstein, sí, a propósito de ello, para volver a pensar cómo en la situación nuestra, ¿sí? Nosotros nos ubicamos con respecto a eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, boliviano que nombraba Juan Sebastián, claro que el movimiento era mucho más radicalizado, pero también era que detrás está la cohesión de un movimiento indígena que tiene más sentido de unidad, ¿sí? En las condiciones nuestras ha primado una idea que yo ya les mencionaba propia del liberalismo, que ha despolitizado y que ha hecho que las personas se preocupen muchísimo por su vida privada, pero no les importe mucho la vida pública. Y yo creo que esa es una realidad que nosotros tenemos acá. En cambio, el movimiento indígena es distinto. Ahí hay una fuerza muy, digamos, más grande, más poderosa. No quiere decir que nosotros aquí no lleguemos a eso y que pudiéramos llegar a tener un movimiento más radicalizado, más claro en los objetivos y más consciente. Pero yo creo que ese sí es un trabajo ya
de más largo aliento, pero que por ahora las reformas me parece que, creo yo, son bienvenidas, y que el movimiento alcance reivindicaciones es algo que me parece que hay que apreciar, que hay que valorar. Pues eso era lo que quería decir, ¿no? Nicolás, te escuchamos. Sheila, ¿podría decir algo cortico antes? Y por favor, Iván, que te estamos robando la palabra. No, es que yo pienso con lo que estamos, bueno, en la preocupación, yo creo que lo que más podría preocupar es que en un espacio como estos eh, no se hablara de lo que está pasando actualmente en el país, en nuestro contexto. Yo pienso que la ideología alemana eh, puede esperar, pero la ideología que, se, que domina en cierta medida la conciencia de los que llevan el rumbo del país no. Y en ese sentido, por eso creo que no habría problema en seguir, porque pienso que de eso se trata. Ayer hablaba con el profe Manuel, ya después de ir a las marchas, bueno, acá en Duitama también hubo congregación, a mí me parece algo interesante de la marcha, y es que precisamente ayer yo hablando con unos compañeros y el profe Manuel, llegábamos a preguntarnos si la marcha podía ser una expresión artística, y nosotros diríamos que desde luego sí, porque en la marcha se hace de alguna manera manifiesto, y es como una de las cosas que trabaja el profe Manuel, manifiesto el ser, ¿sí? El ser mismo de lo que significa y ha significado ser colombiano, porque allí están contenidos, eh, allí es como que donde se rememora, donde se hace memoria, mejor dicho, del dolor, del sufrimiento, de las muertes, ¿sí? De alguna manera con los gestos artísticos, ¿sí? O vemos, por ejemplo, en este caso es entender también que el arte tiene una postura política, que la filosofía tiene un compromiso social, político. Pero ayer entonces nosotros como que problematizábamos que en un momento de crisis en el que se quieren, y esto tomando un poco en cuenta lo que decía el compañero Nicolás, en el que se quiere cerrar la academia, que es casi lo que la constante, ¿no? De que en momentos de crisis se cierra la academia, se para y se paraliza todo. En ese sentido, creo que eh, estaríamos cayendo en un posible sesgo, en un posible malestar, porque es precisamente, creo que en estos tiempos de crisis donde la filosofía cobra muchísimo sentido, donde el arte puede, como lo hemos visto, por ejemplo, a través de expresiones como las de Doris Salcedo, ¿sí? Mostrar el ser de nuestra época, pero también el ser de lo que nos es propio, ¿sí? Y esa era un poco la conversación que teníamos ayer con el profe, que desafortunadamente éramos solo 4 estudiantes, ¿sí? Pero que de todas maneras yo pensaría que en cierta medida es un poco como desanimante, porque es como si estuviésemos diciendo que pues la filosofía no tiene un sentido, ¿sí? O que el arte no puede llegar a tener sentido. Y yo creo y estoy convencido de que esto que hacemos, de que salir a marchar, de que expresar, obviamente sin que eso se vuelva la expresión de la banalidad del mal, como lo llama Hannah Arendt, que ya la manifestación pasa a otro plano, y pues con todas estas circunstancias, bueno, los infiltrados, etcétera, todo eso hace parte de la banalidad del mal y se disuelve el arte. Entonces, yo quería como mencionar eso, porque me parece que es importante decirlo, que nosotros como estudiantes de filosofía, como artistas, como poetas, ¿sí? Creo que en estos momentos es cuando más podemos, a través de lo que hacemos, de la escritura, del arte, hacer manifiesto todo eso que casi que
el grave problema de Colombia es muchas veces el olvido. Y entonces hacer latente eso, que quizá lo estamos viviendo indirectamente o directamente, pues creo que es una forma de reivindicar también lo propio, ¿sí? Lo que nos pertenece. Entonces yo quería como mencionar eso y pues decir que no, que le hagamos, que la ideología alemana, ahí poco a poco la vamos reconstruyendo. Por ejemplo, con lo que hablaba el compañero, en este momento se me olvida, Hurtado también, Jeffer, creo, y recogiendo un poco todo lo que hemos dicho, pienso que nuevamente podemos, por ejemplo, problematizar el concepto de ideología, ¿sí? Y ir construyendo la ideología alemana a través de esto que se está hablando aquí en el seminario. Entonces, eso sería por el momento. Yo estoy de acuerdo en que sigamos conversando sobre estos asuntos. Gracias, Iván. Y sí, también estaba pensando en lo mismo, cuando nos habla de la ideología alemana, de cómo se nos puede dar la idea de que la ideología que tenemos es la que hemos construido y puede ser una falsa ideología. Y estas lecturas que nos propone Marx, aquí también las podemos estar viendo como un texto vivo dentro de estas mismas reivindicaciones sociales. Y a la larga, eso es en buena parte lo que el profesor Hernán también nos ha hecho en la invitación de este tipo de temáticas. Y es que la teoría crítica no es una cuestión que vaya teorizando la realidad, alejándose de ella y luego entonces abstrayendo la realidad. Aquí hay unas dinámicas en las que estamos entrando y quizás esta coyuntura nos está sirviendo mucho más para sentir qué es lo que nos puede estar diciendo este texto, cómo nos habla, cómo la temporalidad de algunas cosas pues se nos hace evidente cuando estamos en estas situaciones. Dinos, Nicolás. Yo quiero comenzar refiriéndome acerca de la discusión a propósito de cómo caracterizar el capitalismo contemporáneo. Y para ello yo diría que es importante cuando se habla de la vigencia de las categorías del materialismo histórico, sobre todo a la hora de pensar el capitalismo, hay que aclarar que la concepción de clase en Marx, por ejemplo, el proletariado, nunca fue el obrero en la fábrica únicamente. En Marx, el proletariado como clase es una relación social a los medios de producción. La clase que tiene el control de los medios de producción es la clase dominante. La clase que no tiene el control de los medios de producción es la clase dominada. El proletariado es esa clase que no tiene el control de los medios de producción, que por lo tanto lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo en el marco de la esclavitud asalariada. Es la clase que produce mercancías y que sufre la explotación bajo la forma de la plusvalía absoluta y relativa. Pero hay que complejizar las categorías de Marx porque no es únicamente el obrero en la fábrica, sino que la categoría de proletariado implica una relación social con los medios de producción que se mantiene hoy en día. Otra categoría que yo pensaría que hay que complejizar para discutir en torno a la vigencia de las categorías de Marx para caracterizar el capitalismo contemporáneo es la noción de trabajo enajenado que desarrolla el joven Marx en los manuscritos económico-filosóficos de 1844, porque cuando describe la noción de trabajo enajenado, heredando hasta cierto punto la concepción de enajenación como exteriorización en Hegel, Marx va a encontrar una ruptura entre la idea que tiene el trabajador de la mercancía y el proceso mediante la organización social del trabajo que implica la actividad productiva mediante la cual se produce un valor de uso, una mercancía. Y en el capital se mantiene hasta cierto punto esa noción de la desconexión entre el proceso material de producir un valor de uso y la idea que tiene el obrero en su mente. Cuando Marx habla de cómo el hombre se distingue de las abejas o de las arañas hacen sus telarañas, las abejas hacen sus panales, pero lo que distingue al hombre es que el hombre parte de una idea que tiene en su mente y luego mediante una actividad productiva que implica el trabajo útil en tanto gasto de fuerza de trabajo humana orientada a la producción de un valor de uso, que es una mercancía en tanto satisfactor de necesidades, lo que da la especificidad del trabajo humano es precisamente esa idea mediante la cual se parte para producir una mercancía, pero en el capitalismo, debido al control centralizado de los medios de producción, la producción de mercancías obedece a los intereses de la burguesía y esto lo vemos
de manera muy significativa en el capitalismo actual si pensamos en el mercado de las farmacéuticas, para empezar, en el mercado de la producción de dispositivos tecnológicos también. En el caso de las farmacéuticas, toda la innovación científica de parte de los médicos que, por ejemplo, de manera hipotética, presentaran una cura alternativa frente a una cierta enfermedad o presentaran la posibilidad de elaborar un cierto medicamento que todavía no se encuentra en el mercado, no hay esa relación directa entre la idea que tiene el productor en su mente y el proceso de elaboración de la mercancía, que en este caso son los medicamentos, porque también hay que complejizar la noción de mercancía. La mercancía no es solamente el producto que se produce en la fábrica por el obrero de la fábrica del siglo XIX, sino que la mercancía es un objeto exterior, una cosa que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, sean del estómago o sean de la fantasía, aclara Marx desde el primer tomo del Capital. Entonces, complejizando la noción de mercancía, los medicamentos que se producen en la industria farmacéutica serían mercancías, y en esa producción de medicamentos en la industria de las farmacéuticas vemos que hay una expresión del trabajo enajenado, en tanto que los médicos y los científicos e investigadores no tienen las condiciones libres para innovar ni para llevar a cabo un auténtico progreso de la ciencia, sino que la actividad productiva de la elaboración de esas mercancías está completamente regida por los intereses de las burguesías que controlan esos mercados. A esas burguesías les interesa sacar plusvalía de los obreros que trabajan en los centros donde se producen los medicamentos, por ejemplo, les interesa sacar plusvalía extraordinaria de los capitales tecnológicamente menos desarrollados con los que compiten en el mercado, pero también les interesa sacar ganancia cuando esa mercancía se comercializa y se compra. Entonces les interesa aumentar su riqueza personal, y eso implica negar muchas posibilidades del auténtico progreso científico bajo la forma de tratamientos o medicamentos alternativos, y les interesa imponer medicamentos que generen ciclos de consumismo y que vendan, no con un interés de curar. Ahí vemos el trabajo enajenado, vemos la plusvalía también, porque es que la plusvalía no es simplemente un esquema de explotación que aplica únicamente al obrero de fábrica, sino que la plusvalía se da en toda relación social de producción en donde el salario no remunere la totalidad del valor producido en una jornada laboral. Si vemos que una mercancía se produce con un valor cuando se comercializa en el mercado, que es la tercera fase del ciclo del capital, con un valor mayor de lo que se le remunera el salario al obrero, incluso si ese salario fuese mayor a los medios de subsistencia, si sigue habiendo una diferencia entre el valor de la mercancía cuando se le asigna un precio en el mercado y el salario que se le devuelve al productor, ahí hay plusvalía. Y la plusvalía absoluta ya implica alargar, aumentar la jornada de trabajo para incrementar el plustrabajo, mientras que la plusvalía relativa ya implica disminuir la proporción del salario con relación a las dinámicas del desarrollo tecnológico y la competencia entre capitales. Sobre todo la plusvalía relativa sigue imperando, y en la periferia vemos una superexplotación del trabajo que implica una plusvalía absoluta. Entonces ya vemos que son categorías que no son retardatarias en el sentido de que impliquen retornar al capitalismo del siglo XIX, sino que yo pienso que caracterizan todavía el capitalismo contemporáneo. Pensemos en las condiciones de producción del proletariado en China, pensemos en las condiciones de producción del proletariado en África, en América Latina. Ahí tenemos la mayor cantidad de población y vemos que esta población no se encuentra en algunas relaciones de producción fantasmagóricas que ciertos autores contemporáneos describen, sino que se encuentran todavía regidos por esos esquemas de explotación, incluso en el primer mundo, como le mencionaba. En el caso de la aplicación de la ciencia y la técnica, vemos el trabajo enajenado y vemos todavía la plusvalía. Pensemos también, por ejemplo, en los mercados de producción de dispositivos tecnológicos o en las grandes compañías como Microsoft. Los ingenieros que trabajan para Microsoft son víctimas del trabajo enajenado. Ellos no pueden llegar a crear un software e innovar como cierto discurso del progreso pretende, sino que deben ajustarse a una idea de lo que debería ser la mercancía particular que ellos producen, ya ajustada completamente a los intereses de la burguesía que controla ese mercado. Y por último, pensaría que el corazón de la teoría marxista, como dice Claudio Katz, es la teoría del valor. Y la teoría del valor presenta una explicación de la
explotación, mediante el análisis de la plusvalía absoluta y relativa, presenta una ley de fijación de los precios a partir del valor, porque la teoría del valor propone que la sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, parte de que el valor de uso es un aspecto objetivo de la mercancía y no simplemente un parámetro del goce personal como pretenden algunos modelos de la ortodoxia económica. Y finalmente, la teoría del valor ofrece la única explicación realmente acertada pensando los hechos de por qué ocurren crisis del capital. La gran crisis de 2008 fue una crisis que dejó perplejo a muchos sistemas económicos que no podían explicar desde sus modelos matemáticos y desde sus teorías abstractas, porque hacen abstracción de las condiciones reales de explotación, no podían explicar por qué hubo una crisis del capitalismo masiva en 2008, por qué las personas perdieron sus trabajos, sus hogares, por qué se paralizaron los centros de producción, por qué estallaron las burbujas del capital fetichizado. No lo podían explicar. ¿Y por qué no lo podían explicar? Porque sus herramientas teóricas son insuficientes. Entonces yo pensaría que a la hora de caracterizar el capitalismo contemporáneo hay que complejizar las nociones y las categorías que presentó Marx. Desde luego no todas son vigentes y han habido transformaciones, eso no se puede negar, pero hay que también pensar que las categorías de Marx fueron desarrolladas por toda una tradición de marxistas, desde Isaac Rubin, este economista ruso que puso el fetichismo de la mercancía como centro de la interpretación del capital, hasta los teóricos de la teoría de la dependencia. Se han hecho importantes desarrollos de esas categorías que permiten hablar hoy en día de una teoría marxista que me atrevería a decir que ofrece la mejor caracterización del capitalismo desde el punto de vista de la materialidad de la producción. Ahora ya hay que conectar ese análisis de la materialidad de la producción con las formas ideológicas y culturales, pero no se contradicen. Los análisis, por ejemplo, de un Foucault o de un Deleuze no son antitéticos al análisis de la materialidad de la producción, sino que antes deberían articularse. Entonces yo dejaría hasta ahí señalando la importancia sobre todo de la teoría del valor a la hora de caracterizar las dinámicas del capitalismo contemporáneo. Vale, muchas gracias. Juan Sebastián, te escuchamos. Vale, muchas gracias. Bueno, es difícil recoger la cantidad de ideas que se han planteado en tan poco tiempo y eso me parece pues una riqueza del espacio que quiero destacar. Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, yo creo que las transformaciones en la forma de vivir y en la forma de experimentar el mundo del ser en la contemporaneidad en ningún caso deberían despreciarse, ¿no? Yo veo que hay un avance, por lo menos en lo último, de esta realidad más bien inmaterial, virtual, un avance de la tiranía de la tecnología, ¿no? Que había dicho Alfonso Reyes en algún caso, pues que se deriva obviamente del racionalismo utilitario, era ya esa racionalidad utilitaria en algún punto soberana y cuando se convierta en diosa cortará cabezas. Ahorita se está convirtiendo en diosa, efectivamente está cortando cabezas en el sentido en que la máquina está avanzando más rápido que el hombre y digamos que toda la sustancia de esta transformación, digamos que la sustancia ética no se ha logrado traducir en términos de una comprensión de la relación nuestra con la tecnología y eso es algo efectivamente muy problemático en esta etapa del capitalismo. Pero, ¿qué más podría decir al respecto? Bueno, habría que decir también que tendría que disentir con algunas observaciones respecto de la época en la que estamos. Y primero tendría que decir que no estamos en la época neoliberal. La época neoliberal murió hace tiempo. O sea, la época neoliberal empezó con Pinochet, ¿no? Se dice Perry Anderson, por lo menos un historiador muy reputado, lo ha explicado de esa manera. El capitalismo neoliberal se basó en una transferencia extraordinaria del poder público al poder privado, que fue algo que sufrimos nosotros en los 90, nuevamente llegando un poquito tarde al teatro de la historia, y se basó también en una ampliación del desarrollo o más bien de la inversión en el aspecto militar o en el campo de las fuerzas del armamento de las potencias, sobre todo occidentales, pero el neoliberalismo se vio, digamos, marcado también
robustecimiento del aparato represivo para contrarrestar el sindicalismo, ¿no? Entonces el neoliberalismo, pues fundamentalmente arranca con Pinochet desde la época de Milton Friedman, gran amigo de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan. Es una época en la que crece enormemente, digamos, la producción industrial de eso que se llamó el complejo industrial militar, ¿no? Entonces hay una inyección masiva en la industria de las armas, hay una inyección masiva en los aparatos policiales que se fueron profesionalizando, como hoy lo estamos comprobando en la materialidad de la existencia con estas arremetidas, pero el neoliberalismo se marca por un aumento astronómico, según la cuestión del análisis marxista, en la tasa de ganancia por todas estas políticas, pero luego en el 2008, cuando caen los mercados financieros, cuando explota la burbuja inmobiliaria en España, cuando hay una transferencia nuevamente, o sea, los estados tienen que salvar nuevamente a los bancos, muere en ese punto y se abre, y esto es muy discutible y quisiera que lo debatiéramos porque en el fondo es la discusión que hay en la miseria de la filosofía, es decir, está Marx ahí cuestionando los planteamientos económicos de la época, ¿no? Los planteamientos de Proudhon respecto de la oferta, de la demanda, y está rescatando la centralidad de la producción en un análisis de lo que podría ser el capitalismo. Yo traté de asociar el surrealismo con el marxismo porque me parece que fueron inteligentes los surrealistas en el sentido de reconocer la capacidad explicativa que tiene el materialismo histórico en términos del modo de producción, sin dejar de experimentar con lo que podía ser la cultura, sin dejar de crear arte, sin dejar de adentrarse en los experimentos individuales de la conciencia, sin dejar de buscar en la parte psicoanalítica, sin dejar de buscar digamos, en todos estos espacios más o menos desconocidos de lo que podría ser la experiencia humana, ¿no? Pero yo creo, creo que una de las discusiones más fundamentales que habría en las ciencias sociales, si, como decía el profe Hernán, si ha cambiado algo en lo fundamental en el capitalismo o más bien ha habido una metamorfosis de lo mismo y una profundización de las tendencias que ya se habían avisorado desde la teoría marxista. Yo creo que hay una profundización de las tendencias, que esto va generando cambios en la relación humana, efectivamente, pero Marx ya venía diciendo, venía mostrando estas tendencias que son las que recoge en Miseria de la Filosofía y empieza a vislumbrar ya con mucha claridad, como por ejemplo aquella tendencia a la división social del trabajo, ¿no? Entonces el trabajo hoy está más socialmente dividido que nunca y las fuerzas productivas más concentradas que nunca antes. Entonces yo creo que el proletariado evidentemente existe, pero tiene una composición orgánica un poco diferente y está, como hay una división social del trabajo, pues también hay una división internacional del trabajo, entonces buena parte del proletariado productivo que más intensamente está generando valor está en China, por ejemplo, está en el sudeste asiático, está en México también las maquilas, entonces yo creo que la existencia de ese proletariado industrial no se puede desconocer, ahora puede haber otros sectores de emprendedores, de pronto pequeño burgueses, quizá en ningún caso son preponderantes, diría yo, porque de todas maneras hay que mirar en qué porcentaje se aporta a la estructura productiva central, es decir, no es lo mismo, no sé cómo podría verse acá el ser que se autoexplota, de pronto el vendedor ambulante, no sé, digamos con estas tasas, por ejemplo, de informalidad, ¿no? Es difícil verlo así con tanta claridad. Más bien parece una masa marginal que en ningún caso es integrada en el proceso productivo, pero la importancia que tienen, por ejemplo, los trabajadores materiales de China y del sudeste asiático tendría que valorarse con primacía, por lo menos en la estructura económica, siendo que China es el taller del mundo, se ha dicho varias veces. Entonces, esa producción material es a lo que apunta Marx en ese texto, ¿no? A la centralidad de la producción material, obviamente sirviendo al fin de proponer a largo plazo la transformación del modo de producción, y eso me lleva como al siguiente
asunto, y es que creo que la clase obrera, por lo menos en Latinoamérica, ha sido la gran ausente de las últimas rebeliones, y no por falta de voluntad, sino por una serie de mecanismos que precisamente se implementaron en toda la época de lo que se llamó el capitalismo neoliberal, ¿no? Cuando pues se luchó por tercerizarla. La época neoliberal, desde una perspectiva de lucha de clases, fundamentalmente fue una pérdida de conquistas ganadas con sudor y sangre por muchos años. Después fue una respuesta contrarrevolucionaria a lo que fue la crisis o lo que fue la gran aparición de movimientos revolucionarios en todo el mundo de los 70, que fue un gran levantamiento que infortunadamente no dejó muchas conquistas. Entonces la burguesía va sistemáticamente desmontando todos esos derechos y va construyendo una forma de protegerse de cualquier ofensiva, digámoslo así, anticapitalista, ¿no? Entonces, por eso Margaret Thatcher, por ejemplo, en los 80 vemos esa huelga enorme de los mineros ingleses, prefiere gastarse muchísimo más dinero trayendo carbón de otras partes, siendo que lo podía hacer, decide cerrar las minas para evitar que los obreros sigan organizándose en contra del sistema. Entonces, eso es una dinámica que se vio a nivel mundial. La fábrica fue retirada también de las cercanías de las viviendas, de los perímetros urbanos, entonces posiblemente por eso el proletariado productivo no tenga tanta influencia hoy en día digamos que en los movimientos sociales y esté ausente. Y por eso también creo yo que en los 90 esas rebeliones que dieron al traste precisamente con el capitalismo neoliberal, y que bueno, que apenas están viendo hoy las consecuencias de todas esas reformas de 30 años por lo menos, que derivaron en un aumento del capital financierizado, ¿no? Y eso lo vemos claramente hoy, con el hecho de que, por ejemplo, al principio de la pandemia se le haya transferido una suma de varios millones, miles de millones al grupo Aval, por ejemplo, ¿no? Al capital financiero, que es el capital más pernicioso, que es el capital menos productivo, que es el capital más peligroso, que decía Marx, ¿no? Entonces, hoy en día, como hay una concentración mayor, siento yo que es lo que él muestra en la ideología alemana con la división del trabajo, de los medios de producción, de las fuerzas productivas, pues el capitalismo se ve, digamos que menguado y tiene un poder productivo menor. De pronto ha sido, ese poder productivo se ha paliado con algunas invenciones y con algunos descubrimientos tecnológicos, como la revolución de los microchips, y eso le ha dado algún margen de respiro al capitalismo. También la guerra, obviamente, por eso interesa tanto, por eso fue tan difícil llegar y es tan difícil llegar, ya lo sabemos, a un acuerdo con el ELN, por ejemplo, porque la guerra es un negocio que produce valor en términos astronómicos, entonces no conviene en el momento en el que el capitalismo tiene tan concentrados sus medios de producción, tiene sus fábricas en China, tiene sus fábricas en Japón, tiene sus fábricas en Corea del Sur, que son países en los que el proletariado productivo creció. Se habla de hasta 1500% en la época de los 90 y del 2000, ¿no? Entonces, como que siempre ha habido un sesgo, me parece a mí, a la hora de criticar la teoría productiva del marxismo, un sesgo hacia el occidente, o sea, un sesgo hacia ver, no sé, los países más avanzados como Inglaterra y como Francia. De pronto, inclusive Alemania, pues también tiene un proletariado bastante fuerte, es la locomotora de Europa. Hay una división internacional del trabajo, sin duda, que es lo que empieza a plantear Marx en la ideología alemana, entre otras cosas, la división del trabajo y la división internacional de la producción. Entonces, decía que este aumento de otras formas de extraer plusvalía va permeando otros espacios como el de la guerra, como el de la ilegalidad. Entonces, por eso no se ha querido en buena medida dar fin a esta guerra, porque pues es lo que es una de las industrias más prósperas, ¿no? Que es una de las transformaciones que dejó precisamente el neoliberalismo, robustecer y disparar la capacidad productiva de toda esa industria militar, ¿no? Que fue, si se revisan las cuentas de Thatcher y de Ronald Reagan,
pues Reagan también invirtió astronómicamente en el aparato militar estadounidense para combatir a los subversivos en Vietnam en buena medida y también se profesionalizó la lucha antisubversiva. Entonces yo veo que son simplemente que se ha intensificado esa tendencia inicial de la guerra del capital contra el trabajo, por ejemplo. Entonces el capital ha seguido desplazando al trabajo, ¿no? Que es algo también de lo que se plantea en la ideología alemana. Por eso la gente se ve obligada a buscar otros espacios bueno, ¿por qué no? Autoexplotación podría ser, sí, pero pues no sería autoexplotación en un sentido marxista porque nadie está ahí produciendo plusvalor, sino sería simplemente marginalidad, diría yo, al menos en el caso latinoamericano, cuando uno ve la cantidad de gente que está recurriendo a todo tipo de negocios menores, como la venta de, hasta en las marchas, ¿no? También se aprovechan, vendían ayer cintas ya impresas con las consignas de la marcha y las bubucelas y los piticos esos para hacer ruido. O sea, esa es otra contradicción también y una cosa compleja del capitalismo que trató de resumir o de explicar más bien Adorno, ¿no? Que decía que la burguesía malvada hasta consigo misma maestra del espíritu hasta aquello que no pueda comprender. Es decir, que toma todo lo que es subversivo, todo lo que es revolucionario, como las camisetas del Che y nos lo termina vendiendo, ¿no? Entonces, en este punto es muy difícil construir inclusive desde el arte, un arte altamente capitalizado, un arte también sumamente concentrado, ¿no? Por los medios de difusión, porque al menos en el campo de la música, por ejemplo, de la escritura, está muy claro, hay grandes conglomerados como, bueno, Planeta, editoriales enormes que tienen un capital acumulado desde hace mucho tiempo y que están produciendo también dinámicas capitalistas. Entonces yo creo que se puede trasladar ese análisis material a esos espacios sin desestimar las transformaciones culturales que ellos mismos hayan podido generar, pero a mí me parece que el análisis del sistema productivo marxista es como el que más se ha centrado digamos, en el espacio vertebral, en el esqueleto de lo que es el sistema capitalista. Es el que más lo ha visto continuo, me parece a mí, porque es la discusión que se da contra Proudhon, que Proudhon un poco desconoce la cuestión de que la oferta y la demanda vienen dadas más bien por la producción, ¿no? Habla de las Robinsonadas, que hoy hablamos de las nuevas Robinsonadas, ¿no? Cuando creemos que tenemos la posibilidad de llegar a ser un Bill Gates si se nos ocurre algún día alguna cosa novedosa, ¿no? Es algo complejo porque hay grandes capitales detrás de cualquier inversión y hoy en día están más concentrados que nunca, ¿no? Están más concentrados que nunca. Por eso se revela esta gente, por eso sale el campesino y sale el obrero marginal y sale lo que podría llamarse lumpenproletariado en otra época, más bien toda esta masa marginal inquieta o el indígena también a arriesgar su pellejo en la calle frente a los fusiles porque no tiene forma de integrarse y digamos que esas dinámicas, no, esas dinámicas de movilidad social no son tan fluidas como a veces se quiere hacer pensar desde, sobre todo desde el centro, porque en la periferia la dinámica es difícil, ¿no? Cuando hay personas que se van, se ha dicho muchas veces que en el ELN se recluta a la fuerza. El ELN tiene un código ético en el que no se puede entrar si no se tiene más de 15 años, pero se sabe que hay mucha gente que va por voluntad propia, es decir, es un capitalismo tan concentrado y en el que se han desarrollado tanto esas primeras dinámicas que excluyó a la mayoría de la población de la dinámica productiva y en el fondo es una de las tendencias centrales que ya se marca en la ideología alemana, esa tendencia a la división internacional del trabajo y a la centralización de los medios de producción. Por eso Colombia es un país que lo único que produce, esto es quizá una exageración, pero tiene bastante de cierto, es cocaína, o sea, acá no tenemos industria, por eso en buena medida también esos populismos, llamémoslos progresismos, de los 90 fracasaron porque es que los países latinoamericanos no tenemos industria, salvo Brasil.
salvo Brasil, que también lo hizo al son de un movimiento pues obrero más robustecido y porque tenía un proletariado también más concentrado, y Lula da Silva apareció era un obrero fabril, ¿no? Inclusive se sabe, ustedes lo saben, no tiene un dedo, que perdió en una fábrica y toda la cuestión. Entonces se preocupó un poco más por desarrollar una industria, pero el hecho de que nosotros no tengamos industria acá, de que el proletariado esté aislado de cualquier intervención, es por esa tendencia que se marca ahí en la ideología alemana de la concentración de los medios de producción y de la división internacional del trabajo. Y sabemos que acá en Colombia pues se ha saboteado una y otra vez la producción nacional. Por eso hay sectores hasta de izquierda que defienden el desarrollo de una burguesía propia, porque aquí no la hay. La única quizás sea la narcotraficante, pero la producción nacional está totalmente descuidada. Entonces eso es un síntoma de esas tendencias que se han venido agudizando, creo yo. Pero pues es un debate ahí internacional, no solamente de este momento, no solamente nuestro, sino es un debate de las ciencias sociales a nivel internacional. Y respecto del papel de la academia, me parece muy bien que pues la academia tendrá que reflejar las dinámicas sociales, ¿no? Y los maestros pues han sido un sector comprometido con la cultura, y han sido un sector que tiene pues los más altos designios en términos de la utopía americana. Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes y otros muchos literatos y poetas le apostaron al sujeto revolucionario más que al proletariado. Pensaban ellos en el maestro. Entonces me parece que hay algo interesante ahí también, pero en el sentido de servir como canal para conectar con los movimientos sociales, pues también ha habido esfuerzos importantes que no se pueden negar, eh, como el Congreso de los Pueblos, por ejemplo, que fue un espacio que dio cabida a indígenas, a campesinos, en la Universidad Nacional, además. Entonces ya hay conexiones, ya se ha venido haciendo, pero también el hecho de que las transformaciones neoliberales tercerizaron a la clase obrera, le arrancaron la posibilidad de estar sindicalizada, la dividieron en el espacio físico, la mandaron a distintos lugares, y la división del trabajo está tan altamente desarrollada que una misma empresa puede trabajar al mismo tiempo en México, en Japón y en China. Hace más difícil todavía que el proletariado emerja e intervenga con un programa político propio. Por eso yo creo que los que han liderado las rebeliones últimas de los últimos 20 años serían la masa marginal, y los indígenas, la gente que no puede ser integrada en la sociedad, en el aspecto productivo de la sociedad, y es la que va a seguir liderando la revuelta, por lo menos acá en Colombia, en lo que viene, creo yo. Y pues ellos tienen otra visión, ¿no? Pues tienen más dificultad de replantearse el modo de producción, aunque sí lo han hecho. Lo hicieron en México, por ejemplo, ¿no? Los zapatistas son comunas, es una comuna gigantesca, de la que no se habla mucho, porque siempre se dice que no es posible, que no se puede vivir como se planteaban estos utopistas políticos. Pero bueno, en México hay un movimiento que les lleva a la contraria, y en Siria también hay comunas que viven, pues comunas, no digo comunitas pequeñas, sino digo un sistema comunista de 6 millones de personas que vive según lo que hubieran soñado los anarquistas del 36, por ejemplo. Entonces, bueno, todas esas cosas se podrán seguir discutiendo, y efectivamente es una forma de abordar el texto, porque el texto es sobre eso. Y bueno, ya no me extiendo más. Muchas gracias. Ya deben estar cansados de mi voz. Gracias, Sebastián. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. Aquí ya tenemos diferentes puntos de discusión. Para nutrirla en relación a la ideología alemana, si la crítica de Marx y Engels viene siendo a que la ideología no solamente son ideas y valores de una sociedad en un momento histórico, sino esa falsa conciencia, y que esa falsa conciencia está porque quienes están dando realmente el pie de toda esta manera de entendernos vienen haciendo los intereses de una clase que domina en una época histórica. Entonces, pensémonos a través de eso en esta época histórica, cuál será nuestra ideología, y aumentémosle con una cifra, y vámonos por un medio, digamos, más bien oficial, que es una publicación de Caracol del 30 de abril, que me marcó en particular porque estaba yo haciendo mercado, para que veamos cómo la vida cotidiana a veces nos da contrastes curiosos.
Mientras que uno hace mercado y sale en la radio las cifras de pobreza, como que hay un punto en el que uno se pregunta si eso que está mercando, cómo va en relación a la realidad social. En Tunja la pobreza pasó de un 32,9% en 2019 a un 45% en 2020. En Tunja, 25.320 personas ingresaron a la pobreza y 18.701 a la pobreza extrema. En contraste, en Boyacá, la extrema pobreza pasó de 7,3 de 2019 a 14,9 en 2020, lo que quiere decir que al menos en Boyacá 97.715 personas ingresaron a la pobreza extrema y hay 191.304 boyacenses que viven en la extrema pobreza. Para que nos hagamos una idea, extrema pobreza quiere decir personas que viven con menos de 331.000 pesos mensuales. Ahí tenemos entonces contextos para pensarnos entonces en esta noción de ideología. Veo aquí con la mano al profe Hernán y al compañero Nicolás, entonces ya vamos como hacia cierre de esta sesión, los escuchamos. Gracias, Sheila. Y me parecen importantes, interesantes los datos. Yo solo quería preguntarle a la profesora Luz Dari si, bueno, si tenemos una invitación para hablar de la realidad colombiana con estos argentinos. ¿Cómo es la cosa? Si nos explicara, de pronto decidiríamos aquí en grupo a propósito de eso, Luz Dari. Luz. Muy buenos días. Aquí estoy, amiguito. Bueno, lo que pasa es que esto es una propuesta que todavía está un poco fría, por eso te decía que pues me parece un poco más prudente y más claro si primero lo conversamos con ellos, bien qué es lo que nos proponen y ya pues luego no lo socializamos y discutimos, porque es una propuesta que están dando. Entonces, yo no puedo lanzarla sin, digamos, conocer bien de qué se trata. Y precisamente por eso listo. que lo conversáramos primero, ¿no? Entendía. Básicamente la idea se trata de... No, sí, pero básicamente la idea se trata de, pues, unos profesores argentinos de doctorado, ¿no? Particularmente que son influencers, digamos, ¿no? Tienen páginas dedicadas a la filosofía y nos hacen una invitación para hablar de lo que está pasando, básicamente. Precisamente por eso te decía que primero tenemos que consultarlo bien, a ver qué es lo que ellos proponen, qué es lo que ellos quieren, ¿no? Porque tengo entendido que también les gustaría como profes de otras universidades públicas, si es posible, ¿no? Entonces, por eso te decía, mejor lo conversamos bien, a ver cuál es la propuesta que ellos hacen para luego, pues, socializarla, ¿no? Porque es una propuesta que hasta ahora están dando. Es básicamente eso. Ya. Ok, entonces lo pensamos, pero pues sí, me parece que de entrada estaríamos dispuestos a hablar pues de lo que se trata y más si en otras partes del mundo quieren mirar o por lo menos ver o cómo nosotros estamos viendo lo que está sucediendo, pues yo creo que sería una de las funciones también de este grupo, pues ya que pensamos la realidad a partir de la filosofía y eso, pues una sesión para hablar con ellos y contarles lo que cómo nosotros vemos las cosas, pues me parecería que estaría bien. Pero seguimos entonces hablando, Luzda. Vale, Sheila. Perfecto. Bien, aquí tenemos a Nicolás, te escuchamos. Muchos puntos allí, por supuesto, de discusión muy interesantes. También, por ejemplo, hay algo que pues mirando la teoría crítica de la sociedad, la escuela de Frankfurt, siempre hay que tener presente el análisis, por ejemplo, que ellos hacen de la clase trabajadora y de cómo ellos fueron asimilados. Ya te lo pongo. Ellos fueron asimilados, ¿no? Y uno lo que mira, por ejemplo, en la realidad
pues es que esa clase obrera, por toda la división del trabajo, pues no tendió a ser una clase un poco como lo pensaba Marx, que siempre, que no tenía nada que perder, sino que se empezó a comprender como una clase que incluso era privilegiada frente a quienes no tenían trabajo. Era una clase que empieza a tener los electrodomésticos y empieza a tener dentro de la nevera alimentos y la leche, etcétera. Y en esa medida, pues, es una clase que se asimiló al capitalismo y que perdió ese horizonte revolucionario, ¿sí? Uno tendría que pensarse en las circunstancias de hoy en Colombia, ¿sí? Todas esas cifras que nos ha dado Sheila, por ejemplo, nos hacen ver es que pues hay una gran informalidad, hay personas, ese ejército de reserva de gente que apenas sobrevive, ¿sí? Y que pues hay que incorporarle en un proyecto que a veces es un proyecto, decir, que muestran su indignación y digamos dónde los ubicamos a ellos en un proceso, digamos, emancipatorio, ¿sí? Incluso hay, en Marx es bastante despectivo con el lumpenproletariado, pero el lumpenproletariado, pues lo que nosotros vemos allí es que el trabajo escasea y hay mucha gente por fuera de eso, pero la propuesta parece yo estoy de acuerdo con Nicolás en que son los centros de producción los que pues paran allí el capitalismo, pero digamos que los que salen a parar los que se movilizan y los que están por fuera, digamos, del aparato productivo mismo. Y esa es una realidad que entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué propuesta frente a esa situación podremos hacer? Pero yo creería pues que hay muchos temas. Yo propongo que en la próxima se haga primero la presentación, un poco avancemos en la presentación de la ideología y volvamos sobre la discusión. Y yo sé que quedan muchos temas de discusión abiertos. Pero pues ya van siendo las 10. No sé, Nicolás, si brevemente nos dejarías como el abrebocas de discusión para la próxima sesión. Y pregunta, ¿nos encontraríamos entonces el próximo jueves? Lo que es semana 16. Así como a consulta de todos. Pues sí, de pronto mediante chat. Bueno, Nicolás nos dice que sí. Bueno. Ya profe, muy brevemente antes de finalizar la sesión, para recordar estos puntos de discusión cuando nos reunamos el próximo jueves, hay un apartado en la ideología alemana muy interesante respecto a la relación entre modo de producción y lo que en la crítica a la economía política Marx va a llamar en alemán Überbau, que significa no superestructura como se ha traducido erróneamente, sino que significa sobreestructura. Marx ve la Überbau de lo cultural, de lo jurídico, de lo ideológico, como una sobreestructura que se levanta sobre el modo de producción. Y el apartado en cuestión son varios, de hecho, pero una idea que recuerdo bastante importante para pensar esa relación entre modo de producción y cultura es que Marx y Engels escriben que las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias del proceso de material de vida de estos hombres, y es un proceso material empíricamente registrable y sujeto a unas condiciones materiales, la división social del trabajo, las formas de propiedad privada que van a determinar la concepción de la historia, la forma de propiedad privada de la tribu, da como resultado una organización de la familia, también unas relaciones sociales subyugadas a esa forma de propiedad en particular, la forma de propiedad privada en la Edad Media como resultado una estructura de clases basada en los estamentos, y también la forma de propiedad privada en la antigüedad, que va antes de la forma de propiedad en la Edad Media.
Y van a decir Marx y Engels que la moral, la religión, la metafísica y todas las otras formas de ideología y expresiones de la conciencia social pierden la apariencia de una propia sustantividad. Es decir, para Marx y Engels, la moral, la religión, la metafísica y todas las demás formas de ideología no tienen una propia historia ni un propio desarrollo independiente de la materialidad de la producción, sino que son los hombres los que desarrollan su producción material, y también cuando cambian esas condiciones de desarrollo material, de producción, de relaciones sociales de producción, cambian su pensamiento y los productos de su pensamiento. Luego no es la conciencia la que determina la vida para Marx y Engels, sino la vida la que determina la conciencia. Entonces ahí tenemos elementos importantes. Y otro punto que quisiera recordar para la próxima sesión respecto a la caracterización del capitalismo actual, trayendo a colación el artículo de Claudio Katz, donde habla de la actualidad de la teoría del valor. Claudio Katz presenta una serie de objeciones desde la ortodoxia y la heterodoxia de la economía contemporánea que han hecho objeciones a la teoría del valor. Claudio Katz presenta primeramente la objeción subjetivista que surge con la corriente neoclásica austriaca, con autores como Bohm, Warburg, que dentro de la objeción subjetivista a la teoría del valor de Marx proponen que el trabajo no es el único factor de la economía y hasta dicen que la explotación es una anomalía circunstancial bajo el capitalismo. Dicen que los precios expresan las preferencias de los consumidores y que el mercado armoniza los deseos de los consumidores con la maximización de las ganancias de los productores. Entonces pasan por alto la plusvalía, pasan por alto la objetividad del valor de uso y pasan por alto sobre todo la ley de fijación de los precios que ofrece la teoría del valor en función de la transformación del valor como objetivación de sustancia de trabajo humano indiferenciado, abstracto, la transformación de ese valor en precios en el mercado regido por la competencia entre capitales. Otra objeción que presenta Claudio Katz es la crítica pragmática basada en el equilibrio, y esta corriente de la economía contemporánea le critica la teoría del valor que no ofrece una explicación matemática de la tendencia capitalista al llegar al equilibrio. Esta está incluso más enajenada de la realidad concreta. Y Claudio Katz menciona otros cuestionamientos, el cuestionamiento heterodoxo de la escuela neorricardiana de la economía, y sistemáticamente Claudio Katz va a mostrar cómo se equivocan cada uno de estos planteamientos y reivindica la teoría del valor, lo cual pues es fundamental para entender que la caracterización del capitalismo actual tiene que partir de las categorías ya no solamente de Marx, sino de la ampliación que se ha hecho en la historia del marxismo. Entonces yo dejaría ahí con esos dos puntos para la próxima sesión. Yo compartí el artículo de Claudio Katz en el grupo y es muy bueno porque hace una crítica muy bien argumentada, muy rigurosa de estas objeciones de la economía tradicional a la teoría del valor. Vale, muchísimas gracias. Tenemos aquí a Lorena que nos ha colocado una buena sugerencia, que ampliemos precisamente esta temática con el libro de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces, compañeros, muchísimas gracias por su asistencia. Nos encontramos en la sesión del próximo jueves. Feliz día. Vale, gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buen día para todos.